Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos en su casa, gracias por compartir esta media hora hablando de temas que hacen a nuestra realidad cotidiana. Hoy le vamos a pedir disculpa a varias personas, entre ellas al colega Raúl Ferragut, porque vamos a tocar un poquito el tema que él es un especialista, que es el tema de la fruticultura. Y con uno de los actores importantes, porque además de ser funcionario, viene del mundo de la producción, tiene historia de pioneros. Carlos Banacloy, ¿cómo te va? Secretario de Fruticultura de la provincia de Río Negro. Muchas gracias por participar de este encuentro. Gracias a vos, Arman, por la convocatoria y gracias por la introducción. Hijo y nieto de productores. Sí, mis abuelos se criaron frente a la escuela Romagnoli con chacras productivas en distintas zonas, con almacén que atendían en aquella época con la libretita a los trabajadores rurales, así que conociendo bastante bien desde adentro la actividad frutícola. ¿Y tu infancia cómo fue? Me crié en Roca. ¿En chacra? Nacido y criado en Roca, una etapa de más chico en la chacra y ya un poco más grande en el pueblo, como nos ha pasado a muchos, y actualmente vivo en Roca. ¿Y te imaginaste alguna vez que te iban a convocar o que podías llegar a ocupar un cargo como funcionario? La verdad que no, y siempre, siendo honesto, reniego mucho de esa actividad. Y la verdad que el gobernador, en alguna charla que tuvimos particularmente hablando de la problemática en aquel momento vitivinícola, me ofreció el cargo, cosa que primero no esperaba y segundo no estaba dispuesto a asumir, pero que realmente empecé a comprender de que teníamos que involucrarnos, de que plantear las cosas en el café, en las charlas de quincho, en los domingos, con los asados, no solucionaban las coyunturas políticas y que muchas veces dejábamos esos espacios, como lo planteó el gobernador en ese momento y el ministro Alberto Diomedi, que en aquel caso era secretario de Fruticultura, de que las sillas estaban disponibles para que el sector productivo también tenga una participación un poco más activa. Y realmente hoy, estando en el cargo, entiendo que hay que involucrarse mucho más, y mucho más como sociedad, como comunidad. Hoy hago mea culpas también, inclusive, de cuando uno tenía en un edificio las reuniones de consorcio y no quiere participar, y después no participamos, pero también después nos ponemos o nos molestamos. ¿Renegabas del cargo o renegabas? No, renegaba. Ajá. Renegaba no del cargo, sino siempre uno con una visión como tiene cualquier ciudadano, de que los políticos ocupan un lugar por el sueldo, por esto, por aquello, como cualquier ciudadano, pero que también de alguna manera entiendo que hay que involucrarse, que el estar acá tampoco es fácil, que uno deja muchas cosas de lado, sobre todo familiarmente, hay que estar muy expuesto, son muchas horas, tenés que ser full time porque sos un servidor público, porque estás cobrando sueldo a partir de impuestos y creo que eso hay que reconocerlo y creo que gran parte del trabajo y el compromiso uno lo tiene también porque tiene una pata en el sector privado y sabe cuál es el esfuerzo que hace el privado día a día para pagar esos impuestos, entonces uno lo pone en valor a lo mejor de otra manera. Entonces creo que hay que involucrarse mucho más y ese es el gran desafío. Claro, y vos estabas, o seguís estando en la actividad privada, ahora estás en el Estado, digamos, tenés la visión de dos de los actores más importantes del sistema, de un problema que viene de hace tiempo, que es el de la famosa rentabilidad de la fruticultura y de cómo recuperarla. Parece un problema sin solución. Sí, es un problema que parece sin solución, pero también hay que entender, si uno visualiza que no es un problema de la fruticultura, sino que son muchos los actores que hoy tienen este tipo de problema. Los grandes, si uno quisiera, perdedores de estos desbarajustes macroeconómicos son las economías regionales, pero claramente porque tienen mano de obra intensiva, porque claramente tiene una evolución completamente distinta a la que es la de un grano. El producir un trigo, hoy, más allá de algún tipo de genética que pueda tener el grano, los trabajos culturales son los mismos que hace 100 años. Entonces, es más simplificado, porque con la tecnificación y la tecnificación automáticamente inclusive ha sacado que aquel que trabajaba 400 hectáreas pueda trabajar 4.000, o pueda trabajar 6.000, o pueda trabajar 10.000. Y la incorporación de la siembra directa ha hecho que hoy inclusive se requiera mucha menos mano de obra. Ahora, las economías regionales, más allá de la incorporación de tecnología, la mano de obra es intensiva y la incorporación de tecnología prácticamente es continua. No nos olvidemos que hoy cuando hablamos de economías regionales hablamos de vitivinicultura, de fruticultura y necesita un ayornamiento prácticamente cotidiano en esa incorporación de tecnología. Y estas variaciones de la macroeconomía para poder capitalizar, imaginémonos que hoy una inversión de una hectárea sistematizada estamos hablando de $50.000.
en un proceso que al menos necesita 5 años para ponerse en producción. Y si uno mira cualquier película de los últimos 5 años, en paquetes de 5 años de la economía argentina, decís en cuál me encajo para poder hacerlo. Y es difícil encontrar uno. No, y es tremendo lo difícil que es hacer entender estas cosas a nivel nacional, ¿no? Por más que haya habido funcionarios que estuvieron como funcionarios del INTA conociendo la problemática de la región. Por ejemplo, el tema de la productividad que tiene que tener una hectárea. No, claro, lo importante de esto me parece es, cuando uno participa de un espacio como el que participamos hoy, que es un espacio provincial, de un gobierno que tiene sus raíces dentro de la provincia, creo que lo que puede hacer es pararse en el medio. Entonces, creo, y esto lo hemos charlado, de que la oposición o el que gobierna siempre tienen como un enfrentamiento por quién conduce el poder. Hoy la provincia, la verdad, está en el medio, y lo que creo que se tiene que buscar es el equilibrio para que eso no suceda. Es decir, yo no quiero tomar parte, lo que sí quiero es buscar lo mejor para mi provincia. ¿Cómo impacta, hablando de macroeconomía, ¿no?, la devaluación en la rentabilidad del productor, tanto del exportador como del pequeño y mediano productor? Esto lo ha vivido el Valle durante muchísimos años y son, si uno quisiera, una aspirina en un paciente que está comprometido. Entonces, da respiro, da aire, da lugar a que se hagan inversiones en estos momentos donde la coyuntura hace que el tipo de cambio sea favorable, pero también hay que mirar la película, siempre se mira la foto, entonces en la foto aparecen las retenciones porque este es el buen momento, pero no es un buen momento programado, es un buen momento que el mercado te dice que este es el buen momento, y vos muchas veces la actividad productiva esta no permite que vos tengas todo preparado para que mañana salgamos a exportar. Hay que llevar protocolos sanitarios, hay que hacer trabajos con consultorías, hoy necesitas sí o sí certificaciones, esas certificaciones llevan tiempo, hacer un producto certificado para Brasil requiere una certificación que hay que programarla. Entonces esa visión, que es la visión que uno tiene que tener, que es la que tiene desde adentro, y es la que tiene que transmitir y defender, y eso se lo permite un partido provincial, creo que es la que hoy todavía no percibimos en las medidas que se toman macroeconómicas, donde se definen cosas para todas las economías regionales y que no son todas iguales, ni siquiera en lo logístico, ni siquiera en la cantidad de kilómetros que tenés hacia el puerto. O sea, hay muchas cosas que se definen rápidamente sin la sensibilidad de cada una de las economías regionales. Y el productor, como un sector social, un actor importante en todo este sistema, ¿está en condiciones de asumir esos cambios culturales que necesita la fruticultura? Sin una programación y sin la seguridad de qué es lo que viene por delante, es muy difícil. Estas son economías que requieren por lo menos una visión de mediano y largo plazo, cosa que el país carece desde hace muchos años. No es culpa ni de este gobierno ni del anterior, yo no me meto prácticamente en la política, lo que se digo es que la macroeconomía nos ha mostrado que en los últimos 20 años hemos dado 47 vueltas carnero, hemos estado arriba, abajo, y estas economías no lo pueden asimilar, no hay forma de que vos puedas programar absolutamente nada, ni siquiera en tu cadena de inversión. Hoy una bodega que necesita incorporar tecnología está dolarizado, hoy una chacra que necesita tecnificarse con su malla, con su equipamiento como prepodadora, plataforma, está dolarizado. Entonces, no es solamente el tipo de cambio favorable a la hora de comercializar. Para capitalizarme también el tipo de cambio hoy es de $1 de 60 pesos, porque además esa tecnología tiene posiciones arancelarias a la importación. Por eso necesita un programa muy específico, con una visión mucho más integral, con una visión de mediano y largo plazo, para que esas incorporaciones tecnológicas se puedan hacer. Y además, seamos honestos, el productor ha tenido históricamente un poder de reacción con la plata en el bolsillo, le cuesta mucho endeudarse. Y se ha tenido que endeudar muchas veces, no porque le interese o porque quiera endeudarse, sino porque no ha tenido otra alternativa. Claro. Y a veces es un salvavidas de plomo. Ya volvemos, vamos a seguir charlando sobre estos temas. Nosotros vamos a un corte y retornamos en 2 o 3 minutos. Continuamos en Una Cierta Mirada, segundo bloque, charlando de uno de los temas que más afectan a la economía provincial, tal vez porque sea su economía más dinámica, la más relacionada con los mercados externos, la que produce
los dólares para asegurar el funcionamiento del resto de los sectores, ¿no? Fruticultura, secretario de Fruticultura, Carlos Buenacloy, y charlando también sobre el tema de la dolarización, sobre el tema, devaluación, y el tema del financiamiento. Carlos, ¿cómo afecta, cómo impacta los valores que tenemos hoy de tasas de interés en la producción regional? Hay que tomar conciencia de que primero el sector que viene con muchos años de una situación compleja. ¿Por qué básicamente? Porque tenemos una inflación en pesos interanual promedio de 25, 28 puntos y un dólar que no acompañaba esa inflación. Y cuando vos tenés un proyecto productivo que donde el 60%, 55% promedio es exportable, y eso no lo podés exportar porque ha perdido completamente competitividad, también te genera un cuello de botella hacia el mercado interno, donde hay una sobreoferta de productos. Entonces ese productor que viene de una crisis no es sujeto de crédito, porque sus balances, su economía no demuestra que pueda pagar esos reembolsos. Entonces, también ahí desde la provincia, esto fue un planteo que le hicimos al gobernador a fin de año, y con el ministro de Economía se terminó de resolver un programa de financiamiento específico para la actividad, con tasas completamente negativas, porque entendíamos que la única forma de que se pudiera capitalizar el productor es licuando gran parte de esa tasa. Hicimos una línea de financiamiento específica para todo lo que era incorporación tecnológica, desde malla antigranizo, implementos agrícolas, reconversión varietal, los par de agroquímicos, con tasas en pesos al 12,5%, tasas completamente negativas. ¿Y eso qué resultado tuvo? ¿Hubo gente que se arriesgó a tomarlo? Sí, por supuesto. Hoy estamos terminando de evaluar carpetas, eso lleva un proceso, pero ya hoy hay más de 60, 70 carpetas que se están analizando, gran parte de ellas ya están resueltas, y creemos que es un trabajo de mediano y largo plazo. Este no es un programa que tiene que hoy nacer, estar pendiente de esta actividad porque salió en una campaña política. Esto me parece que es un proyecto de gobierno, que el gobierno provincial ha entendido que la única forma y la única alternativa de que el productor se pueda capitalizar es dentro de su entidad, que es Río Negro Fiduciaria, que entiende al productor, que lo conoce, que está individualizado y no se lo ve como una fría carpeta como por ahí va a ser una entidad bancaria. Claro. Y uno piensa en el productor y piensa enseguida en el chacarero, el pequeño y mediano productor, ¿no? De 12, 15, 20 hectáreas. ¿Es un sujeto que sigue siendo parte de la producción o es parte de la historia? No, sigue estando de forma activa. Hoy hay más de 870 productores en esa condición. Creo que también hay algunos cambios culturales que se van a ir dando. Aquellos que tuvieron la posibilidad de incorporar a sus hijos dentro de la actividad, hoy tienen asegurada esa continuidad. Pero también no nos olvidemos que el Valle en algún momento lo expulsó al joven, porque a partir de la chacra se le pagaron los estudios terciarios de medicina, de abogacía, de otras carreras, y hoy lamentamos que ese productor, llegado a su tercera edad, no tenga la continuidad, pero también hubo, si uno quisiera, en ese momento una mala praxis, una decisión personal de que no es responsabilidad 100% del productor, porque también él veía que a partir de un granizo, una helada, se descapitalizaba a partir y veía al lado que otro profesional con otra actividad le iba mejor. Entonces, ¿qué buscaba para sus hijos? Otro futuro. Pero lamentablemente ese productor hoy no tiene continuidad, entonces se hace muy difícil. Pero también vemos que hay muchos jóvenes hoy vinculados a la actividad. Lo vemos porque tenemos la base de datos, esa base de datos hoy está identificada a través de sus quits, y esos quits ya están en marcha y también vemos una percepción distinta de lo que está produciendo. Y te hago otra consulta relacionada con este tema, ¿no? El peligro de ir hacia el minifundio, que termina siendo improductivo para todos, ¿no? El tema de aquellas 15 hectáreas del abuelo, que terminaron siendo 5 para cada uno de los hijos y termina siendo 1 para los nietos. ¿En qué situación se encuentra el Valle con esa posibilidad? No, lo que uno ve es que hay una tendencia mundial. La Comunidad Económica Europea acaba de lanzar un informe donde dice que en los últimos 10 años se han perdido un 25% de productores en toda la Comunidad Económica Europea, pero se ha crecido un 6% en la producción. Hoy lo que nosotros podemos ver es que en ese caso puntual que vos planteás, para hacerlo gráfico, si tenías tres hermanos, uno que no sigue en la actividad le vende la parte al que sigue en la actividad. Generalmente no se subdividen las propiedades, sino que por ahí uno solo es el que asume el riesgo de seguir siendo productor y de enfrentar esa actividad. Pero también la enfrenta con otra visión, la enfrenta con una visión mucho más de ver el consumidor, de ver la comercialización de la fruta, de atender otras demandas que por ahí el productor
por un tema cultural no las atendía, y eso es lo que estamos viendo también con Buen Tino, que está sucediendo en el Valle. Esa incorporación del joven, que también está abierta a la incorporación de tecnología, porque nació con un teléfono celular en la mano, porque nació con una computadora. Entonces son cambios generacionales que en algún momento vienen y que realmente van haciendo que ese cambio se produzca, cosa que a lo mejor no se podían hacer netamente por un tema cultural. Y dos cambios que uno ve por ahí que no se trabajan con la suficiente celeridad. Uno, el tema del mercado interno, el otro, o sea, producir para el mercado interno. ¿Es posible? El segundo, incorporación de nuevos valores, además de la venta del fruto en fresco. Mira, el mercado interno es un mercado que no se ha trabajado como se debería haber trabajado, y me parece que necesita un análisis como sector de decir qué le vamos a llevar al consumidor, qué le vamos a ofrecer, cómo vamos a comunicar la fruta, cómo comunicamos la cadena de frío, los trabajos sanitarios, los protocolos sanitarios, por qué entramos a todos los mercados más exigentes y no tenemos ningún tipo de problema, porque hay un trabajo de protocolo sanitario sobre esa fruta, la inocuidad de la fruta. Creo que falta mucha comunicación hacia el consumidor. Tenemos que poner mucho más en valor al consumidor, o sea, atender al productor, pero mucho más al consumidor, porque son muchos más, porque dependemos 100% de ellos. No sirve de nada producir si no tenemos quien compre lo que producimos. Ahora, el mercado interno no podría hoy absorber toda la fruta del valle. Primero por dos cosas, porque el consumo de pera es muy bajo y la incorporación de la pera es difícil porque no es una fruta tan fácil de consumir como la manzana. Tiene un punto de madurez que hay que encontrarlo, no es fácil, y ahí viene el trabajo de cómo comunicarlo. Hoy cómo puede ser que en el valle tengamos cientos de amas de casa que sepan comer una palta pero no saben comer una pera. Entonces quiero decir que la campaña para la palta se hizo, pero para la pera no. Hubieron cocineros, hubieron chefs, hubo alguien que habló de la palta. Y la gente hoy llega a una verdulería, toca la palta y sabe cuál es la que se va a llevar. Pero mira la pera y no le encuentra cuál es la que puede llegar a agarrar y clavarle el diente. Entonces me parece que el valle tiene que atender un poco lo que es la parte de la comunicación y la promoción de su fruta. Y no tiene que ser una campaña esporádica, tiene que ser un programa a medio y largo plazo, de la misma manera que vos tenés que trabajar la parte económica. Y eso me parece que es importante. Y después la oferta. No nos olvidemos que hoy los hábitos de consumo también se modifican. Entonces, el sentarse a la mesa todos los días, la sobremesa, la charla, el café, eso no existe más. Hoy mucha gente come en su lugar de trabajo o reemplaza una comida por un sustituto, como puede ser un yogur con cereales, un yogur con frutas, una fruta seca. Entonces, ¿qué incorporación tengo yo a partir de mi materia prima dentro de ese cambio de hábito? Ninguna. Entonces, creo que el compotado de fruta, la fruta a través de un cloud y la fruta a través de una barra que sea 100% fruta, como uno hoy consume una barrita de cereales, pero que sea una barra de pera, hay que trabajar mucho más en la industrialización donde le llegue al consumidor en 3, 4, 5 momentos del día y no solamente con la manzanita de postre. Creo que ese es el gran desafío, claro, que tiene hoy la producción también para diversificarse y aumentar el consumo per cápita. Porque el consumo per cápita, si uno lo visualiza, por ejemplo, con el vino, donde teníamos 90 litros solamente de vino tinto y blanco en Damajuana, y hoy, con la oferta que uno encuentra en una góndola, el vino son 20 litros per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se hubiese hecho ese esfuerzo de hoy ofrecerle muchos más segmentos a toda la comunidad, estaríamos en cero. Claro. Entonces, ese es el gran desafío. Ahora seguimos charlando, dame un ratito nomás, vamos a unos avisos y volvemos para el cierre y para seguir hablando de estos temas tan apasionantes. ¿Qué tal? Seguimos un rato más con Una Cierta Mirada, charlando con Carlos Van Acloy de los distintos desafíos que tiene la industria de la pera y la manzana en nuestro querido Alto Valle. Hablábamos de la necesidad de incorporarle valor, ¿no? De mantener reglas de juegos. Lo que quería preguntarte además, habiendo en las dos universidades nacionales carreras relacionadas con alimentación y tecnología de los alimentos, si hay un ida y vuelta más o menos seguido desde las Secretarías de Fruticultura y estas casas de estudios. Sí, la relación es permanente y creo que también nosotros desde la Secretaría de Fruticultura hemos creado
muchas mesas donde hacemos participar a estas entidades para también marcarles un poco la hoja de ruta en la que nosotros estamos trabajando, porque muchas veces al estar disociadas o con actividades individualistas no generan una visión macroeconómica de nuestra economía. Y si uno visualiza hoy la posibilidad que ha tenido la Universidad de Río Negro con la incorporación de la planta piloto de elaboración de sidra, lo que hizo la Universidad del Comahue con la elaboración de levaduras artesanales con levaduras locales para nuestros viticultores en la Universidad de Regina, todo eso fue a partir de una idea y de un trabajo consensuado, compartido, con la visión estratégica de lo que necesita el sector. Y vos venís de la industria del vino, ¿no? Sos un productor relacionado con la vitivinicultura y aparte estuviste a cargo del área. ¿Cómo ves el desarrollo del área desde tu cargo de secretario de Fruticultura y antes responsable del área vitivinicultura? La vitivinicultura es una actividad milenaria que ha tenido ciertos vaivenes, al igual que en la fruticultura, pero que en algún momento con una falta de visión, si uno quisiera, una falta de política de Estado, se ha perdido el capital más grande que tenía esta provincia, que eran las hectáreas vitivinícolas con viñedos realmente muy importantes y que hoy realmente se están poniendo en valor cuando nos hemos quedado prácticamente con el 12 o el 15% de aquellos viñedos que teníamos. Creo que hay que entender que todas aquellas generaciones que vinieron visualizando el potencial que tenía el valle, hoy lo seguimos haciendo. Creo que esa puesta en valor hoy se está dando con productos diferenciados al partir de varietales como los Pinot, Merlot, hoy se habla de Malbec, la gente habla de varietales. Empezamos a notar las diferencias que tenemos de las diferentes regiones y creo que estamos en una zona privilegiada para producir grandes vinos. La visión que tuvo el ingeniero Humberto Canale cuando vino hace más de 100 años, dijo que hay que plantar uva, hoy, o sea, no estamos inventando nada, simplemente estamos reafirmando la visión que tuvieron aquellos inmigrantes. Condiciones del suelo, condiciones climáticas que hablábamos hace un rato fuera de cámara, condiciones del mercado, ¿cómo estamos? El mercado yo creo que todavía nos falta, y esto es un poco lo que recién planteabas vos con la fruticultura, nos falta una visión mucho más de mercado interno. Creo que eso es la pata más débil que tiene hoy nuestra actividad. Somos reconocidos mucho más internacionalmente que puertas adentro. Nos cuesta, inclusive creo que hay que hacer un trabajo muy de la industria, o sea, no hay que responsabilizar al consumidor. Muchas veces el consumidor no consume los vinos de Río, pero no los encuentra, no le llegan en tiempo y forma. Creo que tenemos que hacernos visible, abrir nuestras bodegas, tratar de que la gente se acerque mucho más y que la gente empiece a consumir lo que tiene disponible. Creo que el famoso kilómetro cero de los alimentos, que es algo que hoy se habla tanto, nosotros tenemos la posibilidad dentro de la provincia de Río Negro de ser 100% sustentables. No nos olvidemos que tenemos un golfo rico hoy en pescados, tenemos la producción ganadera, tenemos la producción frutícola, tenemos la producción vitivinícola, tenemos sidra. O sea, esta es una provincia que si vos la cerraras completamente es un país. No todas las provincias tienen esa posibilidad, tenemos salida al mar. Entonces, creo que hoy lo que nos falta es un poco más de trabajo en la promoción de nuestros productos. Nacieron eventos como Bariloche a la Carta, hoy se están haciendo ferias, hoy se está haciendo consumir pescado en Viedma, donde todos los 19 se va a llevar al puerto de San Antonio con un establecimiento para que venda pescado a la gente de Viedma. Creo que esa comunicación interna nos falta. Creo que nuestros vecinos tienen que empezar a ver qué es lo que producimos y eso también creo que es una responsabilidad del Estado de acompañar a los productores en la promoción de sus productos. ¿Cuál sería tu mensaje entonces a los productores tanto de frutas frescas como de vides y de vino, sí? Yo creo que el mensaje al productor en general es que hoy yo sigo visualizando al productor como un héroe. La producción de alimento es algo que se subestima enormemente. Hoy la juventud, los chicos están obsesionados por la tecnología, pero sin la tecnología se crearon cientos de generaciones. Ahora, sin el alimento no hay generación que pueda sostenerse. Y me parece que falta esa sensación de poner en valor al productor de una manera genuina, de lo que produce vale, pero vale mucho más que lo económico. Vale en función de que le da la sustentabilidad al ser humano de poder seguir existiendo. Y a partir de ahí generará tecnología, autos, motos o generará otras cosas. Pero sin el alimento no hay nada. Y tengamos en cuenta que cada vez que nos sentamos en una mesa, hay más de 7 o 10 productores para poder poner esa mesa simple que nosotros vemos. Y si uno quiere, analice los 4 o 5 componentes que tiene esa mesa, un desayuno, con un té, el mate, el pancito, que ya te... automáticamente hay 5 o 6 productores que solamente pusieron esa mesa ahí. Y entonces, ¿la fruticultura puede seguir existiendo? No, tiene que seguir existiendo y va a seguir existiendo. ¿Y necesita cambios?
necesita cambios. Necesita cambios estructurales y necesita cambios estructurales consensuados con el sector. El sector es el que tiene que demandar los cambios. Creo que muchas veces la oferta de cambios se va anticipando a lo que está esperando el productor. Creo que el productor hoy se está dando cuenta, inclusive, que los cambios tecnológicos hay que hacerlos, que el mundo fue por ese lado y que muchas veces las coyunturas no nos permiten realizar esos cambios. Pero que son inevitables hacerlos, son inevitables. Una última pregunta. La queja de muchos fruticultores, otra vez nos van a venir a decir que tenemos que cambiar de variedad. Sí, yo no siempre hablo que la reconversión necesariamente tenga que ser de variedad. Muchas veces son también las hectáreas productivas. Nosotros tenemos hoy hectáreas que no son sustentables. ¿Por qué? Porque los kilos que producen no alcanzan para pagar los costos de mantenimiento. Y no es solamente la manzana, en la pera, estoy hablando de la uva, de cualquier producción. Ese es un número que hay que hacerlo en una planilla de Excel. Y si no es sustentable, hay que buscarle la vuelta para que sea sustentable o ponerle valor agregado a esa hectárea. Es decir, si yo tengo una hectárea determinada, de una variedad determinada, que a lo mejor comercializándola en fresco no me alcanza, pero elaborando sidra artesanal a partir de esa variedad, cosechada a mano y comunicando algo diferencial, puedo encontrar esa rentabilidad. Hay que buscarle la vuelta. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a vos por la convocatoria. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y como siempre les digo, los esperamos la semana que viene, el miércoles que viene, después del noticiero de la noche, aquí en los estudios de Canal 10, para compartir las problemáticas de nuestra región. Muchas gracias.